Rompecabezas. Zona Central. ¿Qué tienen en común PharmaShop, Philip Morris, DirecTV, Petrobras y Aratiri? Es una pregunta, ¿no? Además de ser empresas transnacionales instaladas aquí en el país, en Uruguay, todas han iniciado acciones contra el Estado uruguayo para desestimar y o modificar políticas públicas del Uruguay. Este es el foco de análisis de una nueva publicación de Redes Amigos de la Tierra que lleva como título "Culpable hasta que se demuestre lo contrario. Amenazas y demandas de empresas transnacionales a las políticas públicas en Uruguay". El nuevo informe presenta un análisis en detalle de los casos en los que nuestro país ha sido demandado o amenazado con serlo por parte de las empresas transnacionales por implementar, ¿verdad?, políticas públicas dirigidas a proteger, respetar y o garantizar derechos de la población, o por la toma de decisiones y el establecimiento de regulaciones en ese sentido. De hecho, destaco este tramo de las conclusiones del informe que dice: el principal valor de este trabajo es que reúne en un solo documento las amenazas y demandas contra Uruguay de empresas transnacionales, lo que permite observar integralmente un proceso que es sistemático, un modus operandi que tienen esas transnacionales con la reiteración del tipo de instrumento y los argumentos utilizados. En fin, se puede apreciar en el documento la ingeniería de la operativa empresarial para la supremacía del interés privado en el marco del sistema capitalista. Quien dijo esto es Natalia Carrau, por eso estamos con ella, que es autora de este informe. Ella es licenciada en Ciencia Política e integrante de Redes Amigos de la Tierra, y le damos ya la bienvenida. ¿Cómo te va? Bienvenida. Muchas gracias. Un placer, Natalia, tenerte acá. Bueno, lo que decíamos en las conclusiones, ya lo veníamos hablando fuera de micrófono, ¿no? Hay un modus operandi y sistemático, ¿verdad?, en todas estas empresas que son distintas, de proceder para demandar al país, ¿sí? Sí, exactamente. Lo que recoge el informe son 4 amenazas y 4 demandas. Como tú leías recién en las conclusiones, y es parte de lo que de la línea de trabajo de Redes y lo que discutimos, las amenazas son una especie de política blanda de las empresas, que cuando no logran torcer, modificar o directamente eliminar la política que ellos consideran que les afecta, bueno, pasan a la política dura, que es directamente la amenaza y la demanda, perdón. Primero amenazan y después demandan. Exacto. Y si vemos lo que son las comunicaciones de las empresas, las estrategias de comunicación, que son ciertamente bastante agresivas cuando empieza a darse esta tensión, siempre la tónica de la demanda parece como algo hasta natural, ¿no? Como una carta que se tiene bajo la manga, pero es parte del derecho del inversionista. Y de hecho lo es. ¿Y por qué lo es? Porque lo que permite a los inversionistas, a las empresas transnacionales, demandar al país son instrumentos que el Estado firma con otro Estado. Eso es lo que te iba a decir yo. Los insumos para que esto ocurra los da el Uruguay mismo cuando pone cláusulas que le comprometen a posteriori, ¿no? Sí, en general son preformatos, ¿no? Los tratados bilaterales de inversión vienen modelos ya armados. Sí, hay dos cosas. Vienen modelos ya armados, y las consultoras con las que se trabaja muchas veces por obligación son las mismas que trabajan en todo el mundo, a propósito de estos temas también. Sí, igual que los abogados cuando se defienden a las empresas. Todos los intermediarios, exacto. Sí, no solo las consultoras. Lo que tienen estos tratados es que además de promover la inversión, eso es lo que buscan, y están amparados o basados en la teoría económica dominante, que te dice que a las inversiones extranjeras, al llegar al país, van a redituar en mayor empleo, crecimiento, derrame, etcétera, ¿no? Y en fin último, el desarrollo del país. Otro tema para cuestionar, ¿no? Y otra de las patas que tienen estos tratados es toda la ingeniería de protección del inversionista y de la inversión que se tiene, a partir de reglas establecidas y a partir de derechos que se consagran en este contrato que se firma. Sí. Entonces, ese es como la génesis de por qué logran demandar al país. Sí, claro. Y ahí está plasmada también la enorme asimetría que existen con los estados. Porque fíjate que los estados no pueden llevar a las empresas a un juicio en una arena internacional, en una esfera internacional como el CIADI. Es solamente la empresa la que puede, es unidireccional, ¿sí? Claro, es la solamente empresa la que te puede llevar al CIADI, no el Estado. Exacto. Que se comprometió o firmó un acuerdo con esa empresa. Exacto. Que lo puede hacer. El Estado puede hacerlo, pero dentro de la jurisdicción nacional. Lo que hace la empresa es recorrer el camino de la jurisdicción nacional, pero después llevarlo al internacional. Sí, claro, exactamente. Claro.
Y que, digo, evidentemente lo primero que tenemos que hacer es cambiar el contenido de los acuerdos que firmamos con las empresas transnacionales. Eso está clarísimo. O sea, nosotros les firmamos cláusulas que después son esgrimidas justamente porque están allí escritos como derechos de estas empresas a la hora de primero amenazarlos y después finalmente demandarnos. Sí, yo diría que antes de eso hay que dar una discusión y un debate respecto a cuáles son los beneficios reales que tienen estos instrumentos de promoción de las inversiones. Lo que te dice la teoría económica dominante es que además de las leyes nacionales de promoción de las inversiones que Uruguay tiene y ha legislado de forma vasta en ese sentido, e incluso sectorialmente, además de estos instrumentos nacionales, los tratados bilaterales de inversión que se firman entre los estados garantizan el desembarco de esa inversión y que sea protegida. Nacen en una época en que sí los estados ejecutaban expropiaciones de forma, si se quiere, entre comillas, arbitrario, y se suponía que venían a sellar y a generar una especie de medio ambiente amigable para las inversiones, y que esto no ocurriera. Hoy no tienen sentido, porque hoy sabemos que las inversiones llegan igual. Los estudios también indican que en América Latina, por decir un ejemplo, en América del Sur, Brasil no tiene ni un solo de estos instrumentos firmados, y tampoco adhirió al CIADI, que es de los espacios de arbitraje más conocidos y más agresivos en la materia. Sin embargo, en los últimos 10, 12, 15 años ha sido explosiva la inversión que llegó a Brasil. Tremendo. Entonces, los determinantes para la llegada de la inversión, y es así como hablan los economistas, yo no lo soy, pero bueno, me he metido en este tema un poco a partir de la línea de trabajo que seguimos en redes, es que es que terminan siendo estas determinantes cuáles son las materias primas que existen en el país, si existe un acceso más o menos fácil y libre y abundante, la seguridad jurídica que aparece en el país también es una de los elementos que miran las empresas transnacionales para venir a invertir al país, y otras cuestiones que tienen que ver con las políticas amigables para el inversionista, pues son nacionales. O sea, no estamos hablando, no terminan siendo fundamentales este tipo de instrumentos, a pesar de lo que dice la teoría económica dominante. Lo que pasa es que la teoría económica es dominante, entonces te impone determinadas líneas de acción, te impone determinadas políticas. Lo complicado es cuando este tipo de políticas entran en tensión con la política doméstica que está desarrollando un gobierno y un Estado en un legítimo interés, y además porque fue democráticamente elegido por un pueblo, ¿no? Y ahí se da el choque, efectivamente. Ahí hay una tensión bastante concreta, y qué es lo que prima más, y qué es lo que termina siendo salvado en ese choque de bienes jurídicos, porque el derecho del inversionista, el derecho del mercado, de la inversión, de comercio, está garantizado en nuestra Constitución, igual que la propiedad privada, pero también lo está el derecho a la salud, el derecho a la información, el derecho del consumidor. Entonces, ¿qué es lo que termina primando más y cuál es el resultado? Entran en colisión, eso sin duda. Exacto. Sí, chocan unos con otros. ¿Sabés que yo me acordaba, y seguramente ustedes los tienen que tener registrados, no digo en el caso específicamente de Natalia, que no tiene por qué, pero quizás sí, de la gente de redes. Yo recuerdo una publicación, primero recuerdo el hecho, uno de los ex jefes del Banco Mundial, estoy hablando de acá de los 90, Lawrence Summers, que resultó ser además el presidente de la universidad, no me acuerdo si era Harvard, la que fue Zuckerberg, increíble pero cierto, que está en la película, todavía en la red social, está como un personaje, pero esta persona existió y existe, claro. Se llama Lawrence Summers. Lawrence Summers era un tipo que era jefe del Banco Mundial, un economista jefe del Banco Mundial, que en los años 90, en la segunda parte de los años 90, no era como ahora que había filtraciones digitales, pero se filtraron algunos documentos, y se filtraron un memorándum interno del Banco Mundial, que después fue citado, no mucho tiempo después, en alguno de los libros de Eduardo Galeano, en donde se daba lujo de detalles, ¿verdad?, de la publicación de Lawrence Summers. Lo digo porque muchas de estas empresas transnacionales, o algunas de ellas, están en relación directa con el medio ambiente, cosa que en redes Amigos de la Tierra, con el cual lo dice su nombre, es un tema que interesa y mucho. En ese memorándum ya de la década de los 90, segunda parte de la década de los 90 de Lawrence Summers, ya se decía abiertamente, porque era una comunicación interna y por eso se hablaba en este tono, de que en el sur de América estaban todas las condiciones propicias dadas para hacer negocios de extractivismo, medioambientales, porque había muy poca regulación en la parte medioambiental y se podían conseguir grandes beneficios de inversión.
fíjate, estamos hablando de una cosa que tiene ya más de 2 décadas, ¿no? Va para 3 décadas de existencia. Aquel memorándum que después, reitero, lo van a encontrar en algunos de los libros que en esa década publicó Eduardo Galeano. ¿Cómo fue que no se pudo nunca accionar ante algo que se veía venir? Esa es mi pregunta, ¿no? Y bueno, estás hablando de una de las instituciones más poderosas del sistema, ¿no? Claro. Y que opera promoviendo políticas de desregulación, privatización, etcétera, en los países. Claro. Entonces, la ingeniería que rodea a las inversiones extranjeras, a la promoción y a su protección, tiene que ver con el Banco Mundial, tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, tiene que ver incluso con bancos regionales de inversión. Son todos actores que, si nosotros lo vemos en el marco, en la fotografía de cómo opera el sistema, son ahí, parte constitutiva. Bueno, Lawrence Summers era uno de los candidatos ya en la última etapa a ser presidente, no ha salido finalmente a ser presidente de la Fed, de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Era uno de los candidatos. Ahora, ¿eh? Sí. Y estamos hablando del mismo Lawrence Summers de los años 90, ¿no? Es que todo perdura en el tiempo. Yo siempre digo lo mismo. Es difícil primero, es difícil de prever cómo van a darse las cosas y cómo va a seguir la historia de su curso, ¿no? Y también es difícil defenderse del sistema, resistirlo y atacarlo, ¿no? Yo creo que la mejor forma de atacarlo, es una opinión personal, es con la práctica, y hay que ver también qué están haciendo las organizaciones y los movimientos sociales, sobre todo, ¿no? Cuáles son las propuestas que desde estos espacios están surgiendo, un poco para ver si existen prácticas que puedan resistir el sistema localmente, regionalmente, qué escala tiene eso y cómo podemos empezar a pensar no solo las inversiones, sino las políticas en general en términos de justicia económica, justicia ambiental, justicia social, por supuesto, y empezar a verlas como pilares para un cambio de sistema, ¿no? Y cómo se pueden nutrir una a la otra, porque en redes nosotros siempre decimos, bueno, la justicia ambiental es imposible sin justicia social, porque claro, te dejas por el camino determinados sectores de la población, y la justicia social también es imposible sin la justicia ambiental. Entonces hay como unos pilares que sostienen una perspectiva de cambio de sistema, una perspectiva de hacia dónde ir, que tiene que ver con dar estas discusiones, tiene que ver con cómo los organismos internacionales imponen ciertas políticas y hasta dónde hasta dónde llega la soberanía de los estados para legislar de forma directa e indirecta, porque la soberanía existe, ¿no? Esto es lo que te dicen los policy makers. Sí, claro. Nosotros podemos legislar igual. Sí, por supuesto que sí. El problema es que siempre vas a tener un obstáculo y siempre vas a tener costos encubiertos cuando estas empresas te demandan. El caso de Philip Morris es uno ejemplar en ese sentido. Uruguay ganó el juicio contra Philip Morris, el que le entabló la tabacalera internacional. Se laudó a favor de Uruguay, se legitimó la política que estaba llevando adelante. No es que necesite legitimarse por un organismo internacional, porque es una política legítima ya porque es soberana del Estado, pero fue legitimado. El tema es que Uruguay de todos modos tuvo que pagar por ese juicio. Y si bien parte de los costos de representación que le implicó al Estado uruguayo fueron asumidos por Philip Morris, porque el laudo así lo estableció, se fueron $3 millones aproximadamente en eso. ¿Qué se podría haber hecho con esos $3 millones? O quizás una pregunta que no es tan facilista y no es tan peleadora, ¿no? ¿Qué es lo que se podría haber legislado más activamente en esos años en que se desarrolló el juicio? ¿Y qué pasa con esto que la ONU también señala muchas veces del enfriamiento regulatorio? ¿Qué pasa con las políticas que se detienen, que se pausan, que se dice, bueno, no vamos a ser tan activos en esto porque a la espera de lo que sucede con el juicio, pero también hay que ver cómo reaccionan los intereses privados? Y ahí hay una suerte de congelamiento de la política pública, una suerte de bypasseo que hay, que existe también, de cómo se legisla y cómo se piensan leyes en pos del interés público, ¿no? En pos de estos derechos que decimos que también son bienes jurídicos y también están amparados en la Constitución. Claro. Hay muchos casos más, hablábamos de estos casos, ¿no? Pharmasoft, Philip Morris, DirecTV, Petrobras, Aratilí. ¿Hay más casos? ¿Ustedes han consignado más casos? Este informe se cerró en diciembre del año pasado. Lo que tuvimos hasta ahora no han surgido nuevas demandas, y amenazas sí, en el último trimestre del año pasado, a propósito de la conferencia esta de
fue anfitrión Uruguay de enfermedades no transmisibles, que tuvo lugar acá en nuestro país, no recuerdo ahora la fecha. A partir de ahí y de la política de rotulado de alimentos procesados que etiquetan el exceso de sal, sodio, etcétera, ahí hubo sí una suerte que se podría decir de amenaza velada de Coca-Cola por la política de rotulado que está implementando el gobierno, y de hecho todavía la ley se está trabajando, creo, en el decreto, pero no salió, no terminó de sancionarse. Mirá. Y de lo que nos enteramos hace muy poquito, porque también hay que decir una cosa, cómo operan estas demandas, cómo opera el sistema, también es bajo un profundo secretismo. Entonces hay muchas cuestiones que salen a la luz recién cuando hay un laudo emitido, y es muy difícil llegar a lo que son los escritos que devuelve las Cortes. Porque hay cláusulas además de confidencialidad. Exacto. A propósito de esto del secretismo, nos enteramos por un sitio web especializado en la materia de un laudo que todavía no pudimos investigar en profundidad, pero sí de un laudo que ya salió de un juicio que parece que viene de la década de los 90, si mal no recuerdo, y a propósito del Banco Pan de Azúcar y de la liquidación. O sea, hay coletazos todavía. Y el sistema financiero. Estamos hablando de 30 años ya o más. Y un mundo aparte, ¿no? Recordar Eliseo Cristiano Neto, que fuera vicepresidente del Banco de Crédito, dijo en una nota que nosotros hicimos para Canal 2 en aquel momento, estoy hablando del año 2005, después de la crisis de 2002, que el Banco Pan de Azúcar y el Banco de Crédito, respectivamente, se habían llevado las campañas, los números de las campañas del Partido Nacional y el Partido Colorado. ¿Y quién sería el demandante en el caso del Banco Pan de Azúcar? Es que no conozco los detalles, pero supongo que los inversionistas titulares, los que están atrás del banco, y supongo que tiene que ver con una política de regulación financiera. Lo único que llegamos es a un titular de una nota, tenemos que acceder al informe que devuelve este sitio web. Bueno, felicitaciones, Natalia, por el trabajo. Seguramente será un buen insumo y ojalá que cambien algunas de estas condiciones que ustedes ya han visto, se han sistematizado en la relación entre Uruguay y estas empresas, porque nos guste o no, vivimos en un mundo en donde este sistema, que hay que perfeccionar evidentemente, sigue imperando por sobre las naciones, cuanto y más si son, como Uruguay, pequeñas naciones del mundo, ¿no? Pero para eso sirven este tipo de informes. Así que muchísimas gracias a Natalia Carrau, licenciada en Ciencia Política e integrante de Redes Amigos de la Tierra, por estos minutos. Por favor, muchas gracias a ustedes. La información llega ya con el reporte del mediodía, la actualización de todo lo que está aconteciendo en Uruguay y en el mundo, con Alejandro y con Jimena. Nosotros volvemos luego, creo que Gonzalito Palermo hoy está con el qué leer, no sé qué trajo, pero bueno, algo traerá. Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos nuevas tendencias de conversación. Rompecabezas.